Les damos la bienvenida a su tiempo devocional Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe. Con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenidos. Mis amados, para hoy en Palabra y Café dice de la siguiente manera: Señor, tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Recuerdo mi niñez, claro que sí. Indudablemente la escuela dominical, la escuela bíblica de vacaciones, donde de los textos requeridos, aprendidos en la niñez, los que crecimos en iglesias, está Hebreos 13:8. Que yendo un poco más allá, nos habla de la inmutabilidad de nuestro Señor Jesucristo, entendiendo con esa característica, mis amados, que Jesucristo, el Verbo que se encarnó y habitó entre nosotros, Jesús es Dios. Su inmutabilidad da testimonio de su divinidad. Y un café por eso, por ser viernes, sí señor. Venga, estamos al final de nuestra temporada Pon tus ojos en Cristo, basados en la carta a los Hebreos, en el que, no sé ustedes, pero siento gran satisfacción y bendición de parte del Señor, una plenitud muy agradable al revisar mis notas aquí en la Biblia y todos los apuntes de la carta a los Hebreos, y que hemos ido poco a poco, día a día, recibiendo del Señor, y ha sido en verdad una bendición conocer en especial el centro de la carta a nuestro Señor Jesucristo, su supremacía sobre todo, el gran sumo sacerdote que se ofreció a sí mismo, inigualable, único, singular, sin igual, una sola vez y para siempre se ofrece, con gracia para con nosotros y abriéndonos la oportunidad de que nos acerquemos con confianza al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro, pero con fe, con una fe genuina y verdadera que se nos pide que nos acerquemos para evitar la apostasía. Mis amados, eso es muy importante, no rechazar la gracia del Señor, no retractarnos de nuestra fe, sino todo lo contrario, caminar, cultivar, crecer, fortalecer en la fe de nuestro Señor Jesucristo, fortalecernos. Y el capítulo 11, inolvidable. El capítulo 12, la gran motivación a buscar genuinamente del Señor, trabajando, por supuesto, por enfocarnos en esa fe, permaneciendo en el camino, enfocándonos en Él, en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, nadie más. Que lo bueno de nuestra vida que nos distraiga lo podamos dejar, y que lo malo de nuestra vida que nos aleje del camino del Señor, que lo podamos dejar, por supuesto, y enfocarnos solamente en Él. Cuando hablábamos de acordados de vuestros pastores el día de ayer, hay quienes, y hay que hacer un aporte técnico, hay quienes dicen que el versículo 7 y el 8 deben ir juntos. Y hay quienes dicen que no, que el versículo 8 hace parte de la porción que inicia de allí hasta el versículo 16. Pues bueno, hemos tomado nosotros esa segunda posición al día de ayer, reflexionar sobre el versículo 7, y nos acordábamos de nuestros pastores, personas que el Señor usó. Ayer se me olvidó el apellido del pastor Nelson Beltrán, allí en Cali, Colombia, una de las personas que el Señor ha usado y sigue usando para guiarnos y ser ese aporte, sustento en nuestro ejercicio ministerial y pastoral. Muy cercano, muy afable con toda su familia, y ayer se me olvidó el apellido de él, cosas del momento, pero bueno, recordando a nuestros pastores, las personas que Dios usó. El punto era recordar a aquellos que murieron ya, pero bueno, por supuesto los que han sido de influencia.
considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Entonces salta el autor sagrado, el escritor sagrado, a hablar de nuestro Señor Jesucristo para darnos esa característica de la inmutabilidad de nuestro Señor, de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo, que siendo uno con el Padre, como Él lo testificó, habla de su divinidad. Sí, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, dando a entender que el Señor Jesucristo y el Padre son uno solo. Lo mismo que muestra Juan en el Apocalipsis. Pero hablando de la inmutabilidad de nuestro Señor Jesucristo y en el inicio hablando de la supremacía de nuestro Señor Jesucristo, no nos puede quedar duda de la divinidad de Él, de cómo Él puede obrar. Su supremacía, gran sumo sacerdote y su inmutabilidad. Tres características divinas dentro de la cristología bíblica. Mejor dicho, estamos muy técnicos hoy, un café por eso. De allí se derivan muchas enseñanzas y doctrinas en cuanto a nuestro Señor Jesucristo, que bueno, no es el espacio para nosotros el día de hoy. La inmutabilidad de nuestro Señor Jesucristo para nosotros hoy, que vamos a resaltar, es: el Señor Jesucristo es confiable. Es confiable. Su inmutabilidad nos dice que lo que Él dice es verdad, Él es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Lo que Él promete lo cumple porque tiene el poder para hacerlo, de manera que es confiable. Alguien que dice hoy una cosa y mañana dice otra, pasado mañana se contradice con lo que dijo anteriormente, pues definitivamente no podemos decir que sea inmutable, y el hecho de que no sea inmutable precisamente no lo hace confiable. No es confiable porque no sabemos con qué va a salir mañana. ¡Ja! Y cuando los dirigentes de nuestras naciones tienen esa característica de que no sabemos con qué van a seguir mañana o a salir mañana, definitivamente no los hace confiables. Son seres humanos, son seres humanos. Entonces, el lenguaje que utiliza el autor sagrado aquí es como: vale la pena confiar en el Señor Jesucristo y en lo que Él enseñó. Por lo tanto, no se dejen llevar de las doctrinas diversas y extrañas que no tienen que ver con lo que el Señor Jesucristo enseñó, porque es mejor afirmar nuestro corazón con la gracia del Señor Jesucristo. Y aquí el autor sagrado pone todo el régimen alimenticio, de piedad, de ceremonias y de rituales sobre la mesa para decir: no es lo primordial. No es en lo que nosotros vamos a basar nuestra fe, porque dice lo siguiente, miren: cuando el sumo sacerdote hacía el sacrificio en el Yom Kippur por el perdón de los pecados, eso era sacado fuera. Todos los animales ofrecidos por el perdón de los pecados eran quemados afuera. No se comía esa carne, sino que se quemaba absolutamente toda. Y se hacía afuera para no contaminar al pueblo. Es exactamente lo que dice allí. Dice: es mejor afirmar nuestro corazón con la gracia y no con estos alimentos que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellos. Y el comentario es sencillo: no por seguir el ritual de los alimentos iba a haber una transformación en el corazón. Lo cual no quiere decir que sea pecaminoso guardar el ritual de alimentos o la ceremonia de los alimentos, de qué comer o de qué no comer. No hay problema en eso. El problema era asignarle a esos procedimientos rituales el aspecto o la característica o el poder de salvar. No iba a traer ningún tipo de transformación el hecho de comer o de no comer, o el hecho de celebrar o no celebrar. No tenía ese poder como tal. Entonces, dice el escritor sagrado, esas doctrinas no, porque ya lo ha dicho el gran sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, sí,
en su sacrificio o con su sacrificio en la cruz del Calvario, sí tiene el poder de cambiar tu corazón y de cambiar mi corazón, de cambiar nuestras vidas y hacernos nuevos de acuerdo con la voluntad de Él. Eso sí transforma nuestra vida. Entonces, ubicando lo que son los alimentos y lo que es la salvación en realidad, lo que es el ritual, uno puede decir, claro, no hay pecado en el ritual, en la comida, en la ceremonia, en la fiesta como tal, no hay ningún problema. No le vamos a asignar ninguna característica, ningún poder salvífico, pues no lo tiene. Sí al Señor Jesucristo y ubicarnos en el Señor Jesucristo, listo, allí sí. Pero tampoco tiene digamos, el pecado, es pecaminoso hacerlo o participar de esos alimentos. Dice, es mejor afirmar nuestro corazón con la gracia, no con los alimentos, porque los alimentos no confieren gracia salvadora. Listo. Pero entonces dice, tenemos un altar. Bueno, en Romanos 14 Pablo lo va a explicar un poco más con detalle, pero vuelvo y les digo, no porque sea pecaminoso, sino porque en realidad no confiere esa gracia salvadora. De manera que quienes deciden llevar ese ritual y todo eso, dándole el enfoque real y genuino que debe tener, está bien. Es como decir, bueno, si no hay café, no hay devocional. Hombre, no se trata de eso. O el café es el que... No, tampoco. Sabemos que es periférico. Entonces hace el autor sagrado el énfasis aquí. Tenemos un altar. Versículo 10. Del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Pero nosotros tenemos un altar refiriéndose al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, quienes se regían por el antiguo pacto salvífico, tienen que abandonarlo y decir, listo, ya este ritual de sacrificios de animales no confiere ningún tipo de salvación. Hay que dejarlo a un lado, el sistema sacrificial, y adoptar el sacrificio de el gran sumo sacerdote como el que sí nos confiere gracia salvadora, limpieza, perdón y transformación, que es una experiencia indiscutible, ¿sí?, en cuanto a lo que el Señor puede hacer en nuestro corazón. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante la propia sangre, padeció fuera de la puerta de Jerusalén. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando también su vergüenza, identificándonos con él en su sufrimiento, porque no tenemos aquí ninguna ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Entonces, el gran sacrificio en el antiguo pacto era hecho afuera. El sacrificio del Señor Jesucristo fue hecho afuera. ¿Por qué? Porque cargaba con los pecados, porque era contaminante. Algunos los comparan con los leprosos, que eran despreciados y mantenidos fuera y alejados de la sociedad porque eran contaminantes y cargaban con esa lepra. Y por eso se habla de la lepra del pecado, que es una enfermedad del alma. Y están fuera. Entonces, el hecho de salir y ser llevado afuera y ser sacrificado allá afuera era vergonzoso por la pecaminosidad. Entonces, la invitación del autor sagrado, que me encanta, identifiquémonos con el Señor. Dejemos de estar en la comodidad de nuestro orgullo, de nuestro egoísmo, de querer hacer las cosas como el mundo quiere o como todos los demás lo aprueban y nosotros queremos, y salgamos de allí y vamos a identificarnos con nuestro Señor y estemos con Él. Que causa vergüenza, tal vez, que perdemos la vida, tal vez, pero Él lo dijo, el que pierda la vida por causa mía, la hallará, pero el que quiera salvarla, la perderá. Entonces el hecho de salir es como dejemos la comodidad de nuestro orgullo, de nuestro egoísmo, de nuestra propia voluntad, salgamos de allí e identifiquémonos con el Señor con Él, con el pago de su pecado.
del pecado nuestro y cómo Él cargó en su sangre, en su cuerpo y en toda su vida y pagó por los pecados nuestros, que no eran los de Él, eran los nuestros. Entonces vamos y nos identificamos con Él. Ese salir significa dejar esa vida de comodidad, como les dije, de egoísmo, de orgullo, e identificarnos con Él. Salgamos fuera del campamento y llevemos también su oprobio. Ese es el versículo número 13. La versión Dios habla hoy dice: vayamos pues con Jesús fuera del campamento y suframos la misma deshonra que Él sufrió. Entonces salgamos al encuentro de Jesús fuera del campamento y llevemos también la deshonra, dice esta versión. Salir junto con Él y dice, y compartir con Él la vergüenza que le hicieron pasar al clavarlo en la cruz. No vamos a sufrir exactamente lo mismo, porque el Redentor fue Él, pero sí nosotros. Ir en contra de la cultura y de la corriente de pecado de este mundo es salirnos de allí e identificarnos con el Señor. Y para muchos esto va a ser vergonzoso. Para otros no tanto. Para otros va a significar dejar la comodidad de una vida de pecado, salir de allí y encontrarnos con el Señor. Pero allí vamos a encontrar plenitud, propósito y significado de vida, cosa que no vamos a encontrar en el otro lado. Y venga, un café por eso. La manera como concluye es impresionante. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del Señor Jesucristo sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Sí. Claro, los labios confiesan el nombre del Señor Jesucristo, pero nuestra vida confirma lo que los labios están diciendo. Entonces, esto es una adoración. Y podemos ir rápidamente, luego, ustedes pueden hacerlo, pero para mencionarlo, en Romanos capítulo 12. El verdadero culto, el culto racional, el culto significativo y verdadero es ofrecer nuestras vidas completas al Señor. Regirnos por su voluntad, hacer su voluntad y no querer hacerla nuestra en nuestra pecaminosidad. Ese es un sacrificio. Pero aquí dice sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. De allí que importantísimo meditar en la palabra del Señor, memorizarla, recitarla y retomar aquellos cánticos, aquellas canciones, himnos que glorifican al Señor y que salgan de nuestros labios. Extraordinario. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque por tales sacrificios se agrada el Señor. Aquí es donde está, mis amados, perdón, el hecho de salir junto con el Señor de esta comodidad y sufrir con Él. Hacer el bien no es fácil. La ayuda mutua, perdón, tampoco. No es fácil. Es más fácil tener egoístamente para nosotros, ocuparnos cada uno de nosotros y ya. Es lo más fácil. Pero de la ayuda mutua y de hacer el bien, eso implica sacrificio. Sí, al punto que se ha cumplido hoy lo que el Señor dijo. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y no muchos están dispuestos a hacer el bien hoy y ayudarse mutuamente. ¿Qué necesitas tú que yo te pueda servir? ¿Y qué necesito yo que tú me puedas ayudar? La ayuda mutua. No se olviden por eso, porque de tales sacrificios se agrada el Señor. Un corazón transformado por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo va a ocuparse de la necesidad de su prójimo. Va a tenerlo como algo prioritario, como algo que le causa dolor o alguna carga o de alguna manera lo obliga a dar un paso más allá, a aportar algo. Un corazón transformado, un corazón redimido va a encontrar
una bendición en hacer el bien, en ayudar mutuamente, en dar y servir a aquel que tiene una necesidad. Por eso dice que ese es un sacrificio que al Señor le agrada, porque Él se despojó, nuestro Señor Jesucristo se despojó de su gloria para venir aquí a ser igual que nosotros, a estar entre nosotros, a servirnos a nosotros y a entregarse por nosotros. Él sabe lo que es despojarse de para servirle a. Y dice Pablo exactamente esto: tengan ustedes la misma actitud que tuvo nuestro Señor Jesucristo, en Filipenses capítulo 2. Así que el llamado es a confiar en nuestro Señor Jesucristo, quien nos transforma y nos da la oportunidad, la capacidad, nos da la capacidad de servirle de esa manera. Nuestro Señor Jesucristo es absolutamente confiable. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Padre, gracias por esta bendición que nos has entregado hoy. Gracias por tu ayuda, por tu misericordia sobre nosotros, por la salvación que nos has dado en tu Hijo Jesucristo, la transformación de nuestras vidas y la posibilidad, Señor, de hacer el bien, de sacrificarnos junto con Él y ayudar a nuestros hermanos, de hacer el bien y de ofrecer sacrificios de alabanza, de bendecir tu nombre. Gracias porque eres confiable en nuestro Señor Jesucristo. Tu confiabilidad, Señor, es sin igual. Bendito seas, Padre, porque no cambias y podemos confiar y esperar en ti. Dejamos en tus manos nuestras vidas y nuestras familias. Guíanos en el resto del día y el fin de semana. Y a ti sea la gloria hoy y siempre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, vamos a vernos el martes. Este lunes no habrá palabra y café. Anuncio importante. No habrá palabra y café este lunes. Así que ténganlo presente, anótenlo, le enviaremos alguna notificación para que estén pendientes de no conectarse el lunes. El lunes no vamos a tener palabra y café. Mis amados, que tengan un muy buen día, un día fructífero el día de hoy, un buen fin de semana, que podamos ir y asistir a la iglesia y estar en familia este fin de semana, este domingo. Y si el Señor lo permite, nos veremos el martes con otro tiempo de palabra y café. Que el Señor los bendiga. Gracias por compartir con nosotros este espacio de palabra y café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.